En el sistema penitenciario venezolano existe un espacio poco documentado en informes oficiales, pero recurrente en testimonios de familiares y organizaciones de derechos humanos, una zona de aislamiento conocida como El Tigrito. Allí, de acuerdo a denuncias recientes, permanece recluida Meris Torres de Sequea, una mujer de 71 años, detenida desde el 20 de septiembre de 2025 y considerada presa política. Su caso ha generado alarma no solo por las condiciones de reclusión denunciadas dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina, la principal cárcel femenina del país, sino también por el deterioro progresivo de su salud y por la existencia de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la información, Torres de Sequea permanece en aislamiento prolongado dentro de una celda oscura donde duerme sobre una colchoneta colocada directamente en el piso. El espacio, identificado por otras internas como El Tigrito, sería utilizado como zona de confinamiento extremo. Según la denuncia, la detenida apenas es sacada de la celda una vez por semana durante unos minutos, lo que en la práctica significa que pasa la mayor parte del tiempo completamente aislada. Las condiciones descritas generan preocupación si se contrastan con los estándares internacionales sobre trato a personas privadas de libertad. Las reglas Mandela de las Naciones Unidas establecen que el aislamiento prolongado, definido como aquel que supera los 15 días consecutivos, puede constituir trato cruel, inhumano o degradante, especialmente cuando se aplica a personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Pero el caso de Torres de Sequea no se limita a las condiciones de encierro. Presenta un cuadro médico complejo que se habría agravado desde su detención. Actualmente, aseguran, sufre crisis hipertensivas severas, con fluctuaciones constantes de presión arterial. Médicamente, este tipo de episodios repetidos puede provocar daños neurológicos progresivos, algo particularmente delicado en una persona de su edad. A esto se suman otros problemas de salud. Según los testimonios, la detenida habría sufrido episodios de intoxicación, además de presentar infecciones urinarias presuntamente asociadas a condiciones sanitarias deficientes dentro del centro de reclusión. El acceso al agua para el aseo personal sería limitado, con suministro cada 2 días, lo que dificulta mantener condiciones mínimas de higiene. El deterioro físico se habría agravado además por situaciones aparentemente menores, pero con impacto médico significativo. De acuerdo con la denuncia, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar habrían roto los lentes de la detenida, lo que le provoca migrañas constantes. En personas con hipertensión, las migrañas severas pueden actuar como factor desencadenante de nuevas crisis de presión arterial, cerrando un círculo clínico peligroso. Sin embargo, el caso también tiene una dimensión política y familiar que ha elevado la tensión alrededor del expediente. La detenida es madre de 3 militares, lo que ha convertido su situación en un punto particularmente sensible dentro del entramado de persecución y represalias denunciado por sectores opositores. Uno de sus hijos, Antonio Sequea, capitán del ejército venezolano, ha sido mencionado en diversas investigaciones relacionadas con presuntas conspiraciones militares contra el régimen venezolano. De acuerdo al relato, el oficial incluso llegó a mantener una huelga de hambre mientras permanecía detenido, denunciando violaciones a sus derechos fundamentales. Este vínculo militar ha generado preocupación adicional entre allegados y defensores del caso. Según versiones extraoficiales, algunos de los involucrados en procesos judiciales vinculados a militares venezolanos se encuentran detenidos en Colombia y existirían amenazas contra ellos, lo que ha llevado a manejar la información con extrema cautela. Más allá del componente político, el caso también plantea un debate jurídico relevante dentro de Venezuela. Su situación podría entrar en conflicto con lo establecido en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, el cual contempla medidas sustitutivas
de la prisión para personas mayores de 70 años, especialmente cuando existen condiciones médicas que agravan su vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, defensores del caso sostienen que la detención de la señora Torres de Sequea no solo sería desproporcionada, sino jurídicamente cuestionable, dado que la legislación nacional prevé alternativas como arresto domiciliario o medidas cautelares menos restrictivas. La situación se vuelve aún más delicada si se toma en cuenta que la señora Meris cuenta con una medida cautelar emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada precisamente debido a su edad avanzada y su estado de salud. Estas medidas son otorgadas cuando el organismo considera que existe riesgo grave e inminente para la vida o integridad de una persona. En teoría, la emisión de una medida cautelar obliga al Estado correspondiente a adoptar acciones inmediatas para garantizar la protección del beneficiario, lo que puede incluir atención médica, mejora de condiciones de detención o incluso la revisión de la privación de libertad. Sin embargo, el cumplimiento de estas decisiones internacionales han sido históricamente un punto de fricción entre el Estado venezolano y el sistema interamericano de derechos humanos. En múltiples ocasiones, organizaciones civiles han denunciado retrasos o incumplimientos en la implementación de estas medidas. Mientras tanto, la familia de Torres de Sequea insiste en 3 demandas urgentes: atención médica especializada inmediata, traslado a un centro hospitalario o libertad plena para que pueda recibir tratamiento con su médico de confianza. El caso deja también abierta otra interrogante más amplia. ¿Qué ocurre con los adultos mayores dentro del sistema penitenciario venezolano? En numerosos países, la prisión de personas mayores de 70 años con patologías graves suele ser revisada bajo criterios humanitarios, especialmente cuando la privación de libertad puede convertirse en un riesgo para la vida. Por ahora, dentro del INOF, en el espacio conocido como El Tigrito, la situación de Meris Torres de Sequea continúa siendo crítica. Entre el aislamiento, las crisis hipertensivas y el deterioro progresivo de su salud, su caso vuelve a colocar bajo escrutinio internacional una pregunta que sigue sin respuesta clara en Venezuela. ¿Hasta qué punto el sistema penitenciario puede sostener estas condiciones sin enfrentar nuevas acusaciones de violaciones a los derechos humanos? Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.